Saludos, ¿qué tal están? Comenzamos el mes de octubre con un nuevo programa y le hemos puesto además un nombre muy particular porque queremos poner sobre aviso, sobre todo queremos hablar de temas que preocupan en el altiplano, por eso el nombre es Alerta Altiplano. Me acompañan esta noche tres hombres que nos van a determinar cuáles son los temas que más preocupan en el altiplano y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada con programas especiales. Ya les adelanto que vamos a hablar desde la vendimia, pasando por la agricultura intensiva y las preocupaciones que hay en la zona de Yecla y Jumilla sobre el agua y sobre la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestro entorno. Para hablar de todos estos temas, en este programa un poco presentación, en el que queremos un poco hacer el avance, está esta noche con nosotros Agapito Rico. Él es viticultor, es de esta comarca, de Jumilla. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Junto a él está Juanjo Bas Zaragoza, él representa a Estipa. Muy buenas noches. Buenas noches. Y junto a él Alejandro Ortuño, que en Yecla le conocen por la plataforma Salvemos el Arabí, que tanto se movió durante el año pasado con el tema de las granjas porcinas y que ahora ha ampliado el panorama, ha ampliado también sus preocupaciones para trabajar sobre la comarca. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues con ello vamos a hablar, como le decía, de temas que tienen que ver sobre las preocupaciones que hay en la comarca del Altiplano. Una de las principales preocupaciones en pleno mes de octubre, Agapito, es la vendimia. Habrá tiempo en el primer programa que tendrán o podrán ver los espectadores dentro de 15 días para hablar de cómo está yendo, de cómo ha cambiado, pero sobre todo lo que le preocupa a los viticultores es todo este cambio que está habiendo, ¿no? Es decir, que hemos pasado de cepas centenarias que están pegadas al suelo a otro tipo de cultivo donde se ha hecho una reconversión y donde sobre todo se necesita mucho agua, ¿no? Realmente las cepas viejas o centenarias todavía siguen existiendo, todavía hay viñedos, ¿no? El tema preocupante está fundamentalmente en que están desapareciendo miles de hectáreas de viñedos, concretamente en Jumilla. Desde los años principios de 90 a la actualidad es probable que andemos hayan desaparecido alrededor de 20.000 hectáreas de viñedos, lo cual es un auténtico disparate. Y es una especie de contrasentido que a Jumilla esté despegando, Yecla también, pero yo lo que conozco fundamentalmente es Jumilla, que esté ganando en prestigio, en presencia en muchos países, en muchos mercados. La calidad del vino de Jumilla ya empieza a reconocerse en muchísimos sitios, y que al mismo tiempo desaparezcan tantas hectáreas de viñedo. Hectáreas de viñedo que desaparecen y se sustituyen por el cultivo fundamentalmente del almendro. Entonces, de lo que se trata es de, si podemos en los distintos programas que hagamos, analizar el por qué ocurre eso. Porque en Jumilla, en los años 70, 80, había agricultores y viticultores que podían vivir de sus cosechas de uva. ¿Por qué ahora, en el 2018 o 2017, prácticamente no hay ningún viticultor en Jumilla que pueda vivir de la uva? Claro, esto es muy llamativo, esto tiene que tener su explicación. Tratamos de analizar, vamos a ver si conseguimos analizar el por qué esto ocurre. Lo vamos a detallar con datos, con producciones, el por qué ocurre, y a ver si conseguimos que, si no se vuelve otra vez a aquellos tiempos en que el viticultor podía vivir de sus cosechas, si revitalizamos o conseguimos que no desaparezcan los viñedos en la zona, porque llevan camino de desaparecer, y que sea un trabajo de supervivencia o de poder vivir la gente que cultiva la viña. El viñedo prácticamente, la mayoría de las bodegas ante esta situación, pues lo que hacen es tratar de tener el máximo de viña propia o alquilada o arrendada para garantizarse la uva que necesitan para sus embotellados, ¿no? Pero el cultivo de la viña en Jumilla, como decía, ha quedado prácticamente como un cultivo marginal, como un cultivo de fin de semana, de arreglarlo, de una ayuda que se obtiene para un sobresueldo, ¿no? El estado de las viñas
si recorremos el término, vemos que es preocupante porque las que quedan en manos de esos particulares están en muy mal estado, van a desaparecer y se están arrancando y llevándose esos derechos de plantación a otras zonas como puede ser Galicia, como puede ser Rioja, como puede ser la zona de Ribera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver por qué ocurre todo esto es lo que debemos de analizar. Y, si es posible, pues toda aquella persona que quiera ayudarnos a explicarlo del ámbito que sea, bien sea de la Consejería de Agricultura o del Consejo Regulador o de los sindicatos o quien quiera que sea, que venga y que nos ayude a ver si conseguimos dar por qué ocurre esto. Ahora después haremos un par de preguntas más sobre este asunto, pero por dar la palabra un poco a los otros dos invitados. Juanjo de Estipa, esto al final tiene otra consecuencia, ¿no? Que vemos otras plantaciones, se arrancan los viñedos, se plantan otra serie de cultivos, y esto lleva a una preocupación que tienen a vuestras dos plataformas, ¿no? Una de ellas es que los acuíferos se esquilman porque se plantan cosas para los que no estamos preparados en la zona. ¿Cuáles son esas principales preocupaciones que tiene Estipa, ¿no? Y que queréis reflejar en este programa y que queréis que hablemos en este programa? Bueno, pues dentro de lo que a una asociación naturalista más le incumbe, en este tema en concreto, pues quizá que podamos profundizar menos, pero sí que nos interesa el que se conserve un cultivo tradicional del viñedo, porque tiene una serie de beneficios ambientales siempre que se haga de una forma, pues como se ha ido haciendo de forma tradicional. Habrá otros temas en los que quizá podamos profundizar más, pero no hay que dejar de lado, por ejemplo, porque sí que es verdad que hemos apreciado la transformación esa que decía Agapito, a cultivos que, hablando de la biodiversidad, son menos interesantes porque generan menos biodiversidad, menos beneficios ecosistémicos, y luego tienen otra serie de consecuencias, como pueda ser un consumo mayor de agua, que Alejandro seguramente va a explicar con mucho más detalle, o la aportación de productos agroquímicos que luego repercuten no solamente a las personas, sino también a esa flora y a esa fauna silvestre que depende de un entorno un poco más sano. Alejandro, Salvemos el Arabí nace precisamente de una alerta, ¿no?, que hay entre la población. Se iban a instalar cerca de un monumento natural como es el Monte Arabí unas granjas porcinas, y ahí la ciudadanía se volcó, ¿no? Es un poco también la motivación de este programa, ¿no?, que los ciudadanos conozcan lo que está pasando en su entorno, ¿no? Las preocupaciones han derivado en otras, ¿no? En un principio se logró que las granjas porcinas se alejaran del Monte Arabí, pero el Monte Arabí y el entorno de la comarca sigue estando un poco sobre aviso por otro tipo de aspectos, ¿no? Sí, bueno, la plataforma nació por un asunto muy concreto y muy puntual, que era, como se sabe, la pretendida instalación de 2 núcleos de explotación intensiva por parte del Grupo Fuertes, El Pozo, justo al lado del Monte Arabí. Nació por eso en concreto, y eso movilizó a todo el pueblo de Yecla, como se vio en la manifestación del 3 de septiembre del año pasado. Y a raíz de ahí, en la plataforma, la gente que iniciamos que participamos, ¿no?, en ese movimiento, fuimos más conscientes de un problema mayor que había no solo en Yecla, sino en toda la comarca, incluyendo Jumilla y en realidad en toda la comarca natural, quiero decir, incluyendo pues algunas poblaciones de Castilla-La Mancha, de Alicante, o sea, una comarca natural, ¿no?, con la que compartimos pues cultura, tradición, paisajes, etcétera. Nos dimos cuenta que había un problema mucho mayor que los abarcaba a todos, que era el problema del agua. El agua que tenemos en el altiplano en concreto, el único recurso que tenemos es el agua subterránea, el agua del subsuelo, y ya según los datos del plan de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Segura, el plan de cuenca vigente,
que va a estar hasta 2021 vigente, según esos propios datos. Los acuíferos del altiplano se están vaciando a un ritmo de 80 hectómetros cúbicos al año. Y esto era con datos referenciados a 2012. El plan de Cuenca empieza en 2015, bueno, se aprueba en 2016, pero es que en los últimos 4 o 5 años, estamos en 2018, en los 4 o 5 últimos años hemos visto la transformación en los campos de la comarca, de todo el altiplano. Lo ha comentado antes Agapito, se están arrancando viñas y se están transformando. Nosotros en el término de Yecla estamos viendo la producción de frutas y hortalizas que nunca habíamos visto a esa escala, o sea, a una escala industrial, o sea, es decir, un cultivo que no es una pequeña huerta familiar, sino que son grandes empresas que vienen de fuera de la comarca y que están implantándose. Estas empresas no están provocando esa sobreexplotación de los acuíferos. Ya he dicho que los datos son referenciados a 2012. 80 hectómetros menos cada año, según los datos de la Confederación. Lo que sí ocurre es que estos cultivos de hortalizas pueden llegar a consumir hasta 3, 4 y 5 veces más agua que lo que podría necesitar la viña como un riego de socorro en momentos puntuales, y por lo tanto nosotros tenemos una estimación en el término de Yecla que han aumentado en unas 1000 hectáreas estos cultivos de hortalizas, y calculamos que puede haber aumentado 5 hectómetros más la cantidad de agua que se consumía, y 5 hectómetros equivale al consumo urbano e industrial de una ciudad como Yecla, es el doble de una ciudad como Yecla, es decir, serían como 2 ciudades más como Yecla en el término de Yecla, sería lo nuevo que se está consumiendo. Por lo tanto, lo que nos tiene que alertar en este caso es que esa sobreexplotación aumente, se acelere, y por lo tanto nos quedemos antes sin agua, porque es un problema que es muy difícil solucionar. De hecho, creo que estamos aquí para que entre todos la sociedad en general busque la manera de solucionarlo, y yo espero que vengan o por lo menos que lo sepa, o por lo menos informar y que seamos conscientes todos, toda la sociedad, del problema, de la situación que tenemos, y que vengan también, como ha comentado Agapito, otras personas que nos puedan informar mejor, o decirnos que no llevamos razón, o puedan ponerlas, exactamente, sí. Entonces la situación se va a agravar si continúan con este ritmo de implantar grandes empresas hortofrutícolas en nuestra comarca, este tipo de cultivos que, como he dicho, pueden gastar 3 y 4 veces más. Si además hacen 2 ciclos o 3 ciclos, se van casi a 10 veces más que la viña. Por lo tanto, el consumo se va a disparar y la sobreexplotación se va a acelerar. Sí, de hecho, en un recuento aproximado, en el término de Jumilla podemos estar moviéndonos alrededor de entre 900 y 1000 hectáreas de cultivos de este tipo intensivo, cultivos que por otra parte a veces obtienen hasta 3 cosechas anuales. Por cosechas por hectárea se estima que pueden consumir del orden de 3.000, 3.500 metros cúbicos por hectárea por cosecha. De hecho, depende del cultivo. Hay cultivos, de hortalizas, lechuga, brócoli, este tipo que vemos, ¿no?
eso te da un consumo de 10.000 metros cúbicos año. 10.000 metros cúbicos es fácil multiplicar por 1.000 hectáreas aquí, no sé las que habrá en Yecla. 1.500, ahora mismo hay 1.500 aproximadamente. Entonces, el tema está en que analicemos si los acuíferos, o los pozos por lo menos, que hay aquí en la zona del Carche, el ritmo de bajar el nivel viene a ser aproximadamente 10-12 metros anuales. ¿Tiene fin? Es previsible que tenga fin. A lo mejor viene alguien y nos dice que no nos preocupemos, que no se van a acabar nunca el agua. Bueno, pues que vengan y nos lo digan, ¿no? Que nos lo expliquen. Pero de hecho ahí está. Y los pozos que aquí hace 20 años daban 80 litros por segundo, están en 40, 45. Todo indica que la cosa va mal. Y no queremos ni echar a nadie, ni decirle que estorba, ni simplemente informar, ¿no? Que la gente lo sepa, y si hay soluciones, pues perfecto, adelante. Una cosa en el viñedo, por ejemplo, que hay bastante viña con instalación de riego por goteo, que no es una lechuga, un gotero con otro. De hecho, pues se puede dar riegos de socorro para ayudar a sacar la cosecha, pero claro, el consumo, pues como mucho pueden ser, no sé, pues 700, puede ser alrededor de como mucho 1.000 metros cúbicos. Y estamos hablando de un riego ocasional. Ocasional, que se llama riego de socorro, ¿no? Luego una viña, normalmente si la cuidas te puede durar 100 años. Lo normal es que te dure 50, 40, 60, depende del tipo de cultivo que tú le des, ¿no? ¿Es sostenible? Vamos a analizarlo. Desde mi punto de vista, aquí somos los amos en la zona del sureste de una variedad que es Monastrell, que aguanta carros y carretas. Y puede estar tranquilamente 5 meses sin caer una gota y te saca la cosecha. ¿Es sostenible? Tenemos 200 o 300 años que nos demuestran que es sostenible. Y vamos a aportar datos para aquellos que quieran rebatirnos nuestros razonamientos de pluviometría de 50 años, para que vean que llovía lo mismo hace 30 años que llueve ahora. Están los datos, sacados de donde hay que sacarlos. Y el cultivo de la viña, del Monastrell, que de otra parte solo lo tenemos en el sureste, porque prácticamente, excepto en una región de Francia, es una variedad única, precisamente porque aguanta este clima. Y aguanta el no llover, ¿no? De frío, calor, lluvia, no lluvia. Entonces tenemos que ver por qué se traslada, por qué se arranca, por qué se trasladan los derechos a otras zonas. El final es siempre el mismo, porque quien tiene la viña no puede vivir de ella. Vamos a ver qué pasa. Bueno, al final, este es un poco el planteamiento general, hay muchos temas, de hecho hay un programa muy amplio, pero Juanjo, este programa no nace con el objetivo de alertar, de poner a la gente contra las cuerdas, ni siquiera de ser catastrofistas, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Lo que pretendemos o pretendéis también es que la gente tenga la información para, en su caso, si hay que actuar, ¿no? O como dice Agapito, si alguien tiene que decir, no, estáis completamente equivocados y esto no va a ocurrir, ¿no? Pero un poco que la gente esté informada, porque parece que la sociedad ahora mismo desconoce muchos aspectos de las cosas que están ocurriendo. Sobre todo es informar, y en el tema que venimos hablando, yo quisiera añadir que al margen del consumo del agua, que quizá que sea el más importante, está el aporte o el tipo de producción que se realice, el aporte de agroquímicos, ¿no? Una producción tradicional, aunque sea convencional, utilizando productos tóxicos de viñedo, de olivo, de almendro, el nivel de productos químicos, agroquímicos que se utilizan por hectárea, comparados con estos productos de hortofrutícolas o frutícolas leñosos de ciclo largo, es muy distinto. El aporte continuo que reciben esas plantaciones de agroquímicos, que luego por percolación pasan a los acuíferos y que por ende las poblaciones como Jumilla y Yecla, que nos nutrimos, el agua de la localidad viene de los acuíferos,
y lo que no pase por percolación es porque directamente estamos generando un tipo de producción, unos productos, unos alimentos con mucho más productos químicos. Entonces, ese punto a nosotros nos afecta mucho también, y ya no solo en sí por las consecuencias que pueda tener hacia las personas, sino porque esa biodiversidad que se encuentra en el entorno, muchas de ellas, en la mayoría de los casos se trata de especies protegidas. Trataremos del tipo de producción que se da en el secano o en las zonas esteparias de Jumilla y de Yecla, pues sufren directamente ese cambio, de esa transformación, y esa cantidad, esos kilos o litros de fitosanitarios que antes no se venían echando y que a día de hoy están aguantando nuestras tierras. Y que yo, que no entiendo mucho de agricultura, dicen los que entienden que al final cuando pasan esas 3 cosechas dejan asolado, el suelo no sirve para nada más, ya no cuesta mucho recuperarlo. Bueno, eso es lo que generalmente se comenta. Yo realmente no estoy preparado científicamente para traeremos asegurar a gente, eso. ¿no? Al programa que eso es lo que normalmente se comenta, se dice, ¿no? Pero tampoco lo sé. También es cierto que bueno y bien no produce eso, está claro, ¿no? Bueno, no solo vamos a hablar de las cosas que se hacen mal en este programa a lo largo de la temporada, también queremos hablar de las cosas que se hacen bien, ¿no? Hay agricultores que lo hacen bien, ¿no? Y que trabajan bien la tierra, trabajan con cuidado y además lo hacen de forma sostenible, ¿no? Y al final tienen productos que están en el mercado y que el éxito de esos productos lo demuestran, ¿no? Pues desde almazaras, pasando por bodegas, que trabajan muy bien y que han conseguido productos de los que se denominan ecológicos, ¿no? Y que son sostenibles y además también están aportando a que pues, la comarca siga siendo lo que era, ¿no? También trataremos de hablar de eso, ¿no, Alejandro? Sí, y los hay, ¿eh? Los hay en hecho perfectamente de fincas, de monastrel sin riego, cero, con vinos súper reconocidos en los mercados internacionales, porque cuando venga alguien que nos diga, es que hay claros ejemplos que cuando se lo diga no tiene razón de ningún tipo de discutírtelo, porque están ahí. O aceite, vino y aceite, seguro, no tienen riego, están haciendo el cultivo de toda la vida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tienen una rentabilidad con un valor añadido porque probablemente se hagan ellos las transformaciones y obtengan el valor añadido de la venta del producto final. Pero lo que yo creo que es fundamental es, con el tema sobre todo del viñedo, el señor que se dedica a cultivar uva y que vende la uva, pues como decía mi padre era agricultor de toda la vida y me decía, hijo, estoy hasta las narices. Viene el carnicero, me pesa los cabritos. Voy a llevar la uva, me pesa la uva el de la bodega. Todo lo que voy a vender me lo pesan, me lo miden y me ponen el precio. Y yo aquí no cuento nada. No cuento nada, ¿no? Claro, ese es un tema que nos lleva en la uva a la situación que estamos, que desde mi punto de vista en la zona va a ser un desastre. Va a ser preocupante. De hecho, yo siempre le digo a la gente que viene de Murcia, venís a Jumilla, decidme las viñas que veis de Murcia a Jumilla. Pocas, ya. ¿Pocas? Probablemente como mucho puedes ver 8 o 10 hectáreas, en 2 o 3 viñas distintas, alrededor de una bodega, claro. Y estamos hablando que son las bodegas, ¿no? Las que... Claro, esto es lo que vamos a ver. Si viene alguien y nos enseña que estamos equivocados y que nos lo demuestre, y si no, pues daremos los datos y les demostraremos la realidad, no otra cosa, la realidad, porque a veces se leen noticias en los periódicos regionales de hace poco, de ayer, de hoy, de hace 15 días, de responsables importantes de agricultura que dicen que la sequía está haciendo que se abandone la viña, que se trasladen las viñas, los permisos de plantación a otras zonas y tal. Vale, le vamos a demostrar que en 50 años llueve lo mismo que llovía y que se puede seguir manteniendo. No es una cuestión de sequía, no es. Si tú tienes una viña y te es rentable,
pues tú labras más, echas, como se hacía antes, que es sostenible, basura de ganado. ¿Por qué? Porque luego vas a tener una rentabilidad. Pero si cuanto más le echas a la viña, más dinero vas a perder, ¿qué haces? Te vas a la construcción, te vas donde haga falta, porque aquello hay que dejarlo. Y arriendas el terreno, que es lo que está ocurriendo. Sí, yo es que creo que la misma palabra lo dice, ¿no? Si algo es insostenible, ¿cuánto va a durar? Es decir, lo estábamos diciendo antes con el tema del agua de los acuíferos, si cada año que pasa se vacían 80 hectómetros en el altiplano, pues no sabemos cuánto va a durar, pero lo que... Y sin posibilidad de trasvase ni de nada. Claro, ahí está, que aportaciones externas no tenemos. Entonces, cualquier actividad que hagamos, yo creo que tenemos que empezar a mentalizarnos de que debe ser sostenible. Y sostenible no solo quiere decir que no use tantos químicos o que no use nada de químicos, sino que sea sostenible también para el agricultor, lo estamos diciendo. Es decir, si alguien que se dedica a la agricultura no puede vivir de ella, pues no es sostenible para esa persona, esa actividad, es insostenible. Y si tu actividad agrícola, porque bueno, estamos hablando fundamentalmente, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el campo, ¿no?, del altiplano, si la actividad que tú estás haciendo es insostenible para por el agua que estás consumiendo, por la cantidad de químicos que estás utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y porque tu familia no puede vivir de lo que sacas de ahí? Bueno, estaba hablando de otro tipo de cultivos que son los nuevos para nosotros, que estamos viendo aquí, que vienen de la huerta de Murcia, ¿no? Es insostenible medioambientalmente. Lo que quería decir es que al final sostenible tiene que ser medioambientalmente, económicamente, socialmente, porque hay que ver al final también qué parte de la sociedad está trabajando en esos cultivos, en esas grandes fincas. Bueno, hay que ver si realmente es sostenible también para esas personas. Condiciones laborales, quiero decir, al final son muchos factores que hay que tener en cuenta, y que si alguno de ellos no es sostenible, es que antes o después se acabará. Y al final yo siempre digo que el futuro será sostenible o no será, es decir, o no habrá futuro de lo que sea, hagamos lo que hagamos, ¿no? En nuestra zona exactamente del altiplano, Jumilla y Yecla, en la cuestión de agricultura y viticultura, si los pozos se te vienen abajo, ¿qué vas a cultivar? Se produce una desertización, seguro. Lo que sí es cierto que el viñedo en centenares de años, con la variedad Monastrell, se ha mantenido, y no había riego, ni había goteo, ni había pozos, sí, ni había los manantiales. Pero es verdad que se sostenía, pero a lo mejor no llovía, venía un año de mucha sequía, no había lluvia, pero no se estaba contrarrestando por otro lado, ¿no?, que es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, que se está contrarrestando los acuíferos, en el sentido de que antes cada casa tenía un pequeño huerto, su producción de vid, pero ahora hay que sumar, ¿no?, a que llueve menos. Lo que ocurre es que el ser humano se busca la vida siempre. Siempre los viejos decían, se cierra una puerta y se abre una ventana, siempre. Entonces la gente se busca la vida. Vino la época de la construcción en la que se ganaba muchísimo dinero mensualmente, incluso sin ser un profesional, y la gente donde había dinero. ¿Cómo se va a quedar cultivando una viña o almendros o olivos si no vive? Entonces el tema está en que si los recursos que estás utilizando fuesen eternos, pues entonces vamos para adelante. Pero si los recursos que estás utilizando te van a durar 10 años más, 20 o 50 o 40 y se van a terminar, dígame usted qué solución hay, qué vamos a hacer, qué va a hacer la gente. ¿Qué vamos a tener? ¿Desierto? Y estamos por el nivel, la zona de siempre, los americanos dicen que en el terreno subdesértico, por la pluviometría que tenemos, ¿no? Si nos gastamos el agua del subsuelo, pues, ¿qué vamos a hacer? Y hemos abandonado los cultivos sostenibles.
Y hemos ido de forma incomprensible, ¿no?, a los cultivos que no son sostenibles. Este programa también quiere hacer un llamamiento, y lo habéis dicho los tres a lo largo de la charla que estamos manteniendo, al ciudadano, a la conciencia social, al que al final el que procura que todo esto ocurra es el consumidor. Él es al final el que pues mira la etiqueta y compra motivado por diferentes aspectos, unos por el precio, otros por la calidad. Y no sé si falta conciencia un poco en el consumidor de saber cuál es el origen, ¿no? El vino que estás tomando, cuál es el origen y cómo se ha producido y cómo ha llegado ahí. La agricultura intensiva, esos tomates que nos comemos, ¿no?, y que compramos, el precio que tienen. Falta un poco de conciencia para dar una vuelta a esto, porque parece que toda la culpa se la estamos echando al que está... Eso es muy complicado ya, o sea, meterte en ese terreno es muy complicado, porque hoy hay una globalización en todos los productos. Una lechuga cultivada en el Ardal puede verse dentro de 3 días en un mercado en Londres, o en Hamburgo, o en Moscú. Sí, ve tú a hablarle al consumidor. ¿Entiendes? Es decir, ya cuando entras en ese terreno, o un vino, o un melocotón, hoy la globalización de los mercados es tan rápida y se venden tan rápido que sí están haciendo unos mercados con los países nórdicos que quieren productos ecológicos. Y cada vez esos controles son mayores y van atornillando para que no se, como él dice, se utilicen tantos productos agroquímicos, etcétera. Ese mercado está creciendo, pero está creciendo lentamente. Yo ahí, Agapito, me iría a más que la conciencia que menciona Pilar, de nuevo a la información, porque lo que no podemos es comparar productos como iguales. Todos entendemos que si vemos por ejemplo, dos coches, sabemos cuál es mejor que otro. Entonces no podemos hablar de la misma lechuga ni del mismo vino, el que se produce de una forma distinta. Entonces quizás ese consumidor, que al fin y al cabo somos quienes tenemos más la fuerza a la hora de ir a comprar, aparte de la conciencia, que de ahí nos citamos a nosotros, a las asociaciones que tenemos parte de esa labor, es la información general, y decir, oye, es que usted no está comprando lo mismo. Algo que puede suponerte de mayor coste, tiene un mayor coste porque seguramente tiene unas mejores cualidades, tanto organolépticas como los efectos que ha generado, sociales, laborales o medioambientales, que es lo que más a nosotros nos cubre. Y cuando la sociedad o ese consumidor se empieza a dar cuenta de que todos los gestos que cometa en la vida y principalmente las compras, ahí es donde de verdad empezaremos a cambiar el modelo de producción, porque no pediremos lo que nos están ofreciendo, sí pediremos más y mejor, y de esa forma creemos que se puede cambiar, quizás más lento, pero cambiar el sistema de producción que se está llevando. Yo no quiero discutirte porque llevas razón tus argumentos. Lo que pasa es que la información en ese aspecto es cultura y no es un tema rápido, o sea, tiene que venir con mucho tiempo y con mucha información, que cada vez se va más, mucha información en los etiquetados de los productos. Entonces tienes que decir a la gente cómo se ha cultivado, qué le has puesto, qué no le has puesto, y tiene que haber organismos que controlen en origen que efectivamente eso es así. Y que no se penalice, porque a día de hoy quizás los productos ecológicos, que digamos son los más sostenibles en cuanto al medio ambiente y seguramente en otras muchas facetas, vienen penalizados, entre porque los que no son de esa forma no tienen, digamos, las trabas burocráticas o las certificaciones que encarecen a esos productos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero vuelvo un poco, aunque me ponga pesado, vuelvo al altiplano. Entonces, aquí yo te doy la razón, pero yo he venido aquí a hablar de Jumilla y de Yecla, de si se vive o no se vive con un cultivo sostenible. A mí me parece bien lo que tú me dices, estoy de acuerdo, pero es una labor a posteriori de que Jumilla y Yecla, la gente que quiera vivir del campo, pueda vivir. Porque hay muchísimos agricultores jóvenes, tú debes de saberlo, que le han dado dinero para en el campo, hectáreas, no sé qué, y hay muchos agricultores jóvenes que no pueden pagar el dinero que le han dado.
a mí me interesa Jumilla y Yecla, porque tú llevas razón, no te la quito, pero es una labor de enseñanza, de cultura, de información al consumidor, etcétera, etcétera, que aun llevando razón, creo, desde mi punto de vista, que nosotros debemos de tratar de nuestra tierra, qué podemos producir en nuestra tierra, qué es sostenible y qué va a producir un valor añadido para todos los que estamos aquí. Yo creo que en ese sentido, que mejor que vengan agricultores ecológicos con largo recorrido. De hecho, nosotros invitamos a un encuentro que realizamos en Yecla a primeros de junio, al que asistieron pues bueno, muchos agricultores que vivían, agricultores ecológicos de la región. A mí me gustaría que hubiera más de la comarca del altiplano, pero bueno, era una manera de ver cómo hay gente ganándose la vida de esa manera y quizá, bueno, lo que se pudo ver en ese encuentro también fue eso, fue también el poder, entre comillas, que tenemos los consumidores para elegir el producto que al final compramos. Es verdad que la producción ecológica es limitada en estos momentos porque no hay suficiente oferta para la demanda que hay, eso es evidente, y sí puede ser algo más cara en la mayor parte del tiempo, pero en momentos puntuales puede llegar a ser incluso igual que la que se puede encontrar, la convencional, la que se encuentra en las grandes superficies, los supermercados, las cadenas de supermercados. Pero al final sí es interesante conocer nuevos canales de distribución que bueno, nosotros conocemos y formamos parte de ellos, en los que el agricultor produce y casi sabe a quién se lo va a vender, porque no hay intermediarios, no hay una cadena de intermediarios. O sea, el intermediario, o hay un intermediario solo, o directamente lo saca a consumidores de cercanía, porque aquí también, Juanjo también seguro que sabe mucho de esto, el gasto energético de un alimento que se produce, como ha dicho Agapito, aquí y mañana puede estar en Alemania. ¿Cuál es el gasto real, el coste medioambiental real de ese producto? ¿Cuál es? Porque ha tenido que viajar hasta Alemania o hasta Londres o hasta donde sea. Sin embargo, si el producto recorre apenas unos kilómetros o un radio de 100 kilómetros como mucho, el coste medioambiental, energético, es mucho menor. Entonces hay que ver la realidad desde todos los puntos de vista y queremos que venga gente a que nos hable de todo esto y gente con experiencias reales y que nos digan pues si se puede o no se puede, o si se puede pero tengo estos problemas y habría que intentar hacer esto. Yo sigo insistiendo que desde mi punto de vista estamos hablando del altiplano. Sí, ¿qué producimos en altiplano que sea sostenible y que tenga valores añadidos para que la gente se gane la vida? Porque si nos extendemos a más sitios... Pero es verdad que pero incluso el vino, ¿no? Porque el vino, que casi todas las bodegas en el altiplano tienen algún vino que se ha cultivado de forma ecológica, la mayoría, pocas bodegas no están promocionando precisamente porque están introduciéndose en mercados donde se está exigiendo el producto ecológico, y eso tiene un coste que se premia en el exterior pero que se penaliza en el interior, es decir, en la zona. Es decir, un jumillano o un yeclano va a comprar un vino y le dicen este vino vale 15 euros porque es ecológico, y se echa más a la cabeza, y a lo mejor un noruego ve que vale 30 euros y lo aprecia, ¿no? Entonces la educación del consumidor también lleva un poco quizás a que las bodegas, en este caso, los agricultores, puedan cuidar, ¿no?, su entorno y puedan producir de forma sostenible, ¿no? Y eso también es una labor que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Sí, por supuesto, y además nosotros estamos en una zona en la que creo, ellos sabrán más que yo, el producto ecológico es sostenible, porque
una de las cosas que estropea los productos del campo es mucha lluvia, ¿no? Entonces aquí tenemos muchas horas de sol y eso influye. Si aquí tuviéramos la pluviometría que tiene Burdeos o tiene Borgoña, probablemente no pudiéramos, porque este año fíjate lo que ha llovido y la uva se está pudriendo. Está pudriéndose. Pero pudriéndose, ¿eh? ¿Por qué? Porque ha llovido mucho. Bueno, quedan muchos temas para hablar y eso lo vamos a abordar en los próximos programas, así que quería, para finalizar el programa, daros una ronda de palabra a cada uno y que un poco convenzáis, ¿no?, al espectador de que se quede todos los viernes, cada 15 días a partir de ahora, en este programa Alerta Altiplano, donde el primero ya les aviso que va a ser sobre lo que le interesa mucho, sobre lo que le preocupa mucho a Agapito, que es la viña, sobre lo que es la vendimia y sobre cómo hacer sostenible y sobre todo rentable, ¿no?, que esto es la preocupación mayor para que no se abandone. Así que hemos empezado por Agapito, vamos a darle la palabra a Alejandro y así terminamos por él, ¿vale? Bueno, yo animo a todos los espectadores a que nos sigan porque vamos a tratar temas muy interesantes para toda la comarca y que algunos de ellos son realmente fundamentales, es decir, qué es lo que va a pasar con el agua en el altiplano. Si no se hace nada, va a afectar a toda la población, ya no solo al campo, ya no solo al medio ambiente, sino a toda la población. Es decir, y a este tema le tenemos que encontrar una solución entre todos, por supuesto. Juanjo, de Estipa. Pues hombre, desde Estipa animamos a que estén atentos. Quizá hoy se ha tratado los temas más candentes, los temas también, como dice Alejandro, más importantes, porque ni más ni menos el agua es el elemento básico y eso será el que más cubra. Pero creo que se van a tratar temas muy importantes como es la ordenación del territorio. Estamos en un momento en el que vuelve a ser rentable la instalación de parques solares y todo eso requiere una ordenación, los tendidos, los aprovechamientos forestales, los recursos naturales como las canteras, que ese es un tema que también preocupa mucho y que va de la mano del paisaje, que es otro tema que creemos que Jumilla y Yecla, la comarca, tiene ese valor. Cuando viene la gente pone en valor nuestro paisaje. ¿Por qué? Porque lo hemos alterado menos hasta a unas fechas que otros ya lo tienen destruido. Y serán otros temas muy interesantes y sí que animamos porque va a ser un programa muy en alerta, pero muy interesante. Muy instructivo. Agapito. Sobre todo para dentro de 15 días, que vamos a hablar de este tema del viticultor, lo que más le preocupa a algo que es tan importante en Jumilla y en Yecla. Vamos a hacer una exposición detallada con datos verídicos, fiables e incluso oficiales de la evolución del viñedo en la zona, el por qué ocurre lo que está ocurriendo, que se sabe por lo que ocurre. Se leen noticias, se leen voces, pero mi impresión es que no quieren decir el 100% de la verdad, por lo que sea, también supongo por lo que es, pero como trataremos de invitar a toda clase de gente informada que nos rebata nuestros argumentos y nos diga, vosotros no tenéis ni idea de esto, nosotros con los brazos abiertos, o por lo menos yo así estoy, les invitaremos a que vengan, dialoguemos, contrastemos y vemos si tenemos un poquito de razón o no, porque si no, aquí el viñedo en Jumilla desaparecerá. Pues ahí queda dicho y a ustedes seguro que le han quedado ganas de más, ¿no? Así que dentro de 15 días les emplazamos a Alerta Altiplano, un programa que se puede dar de forma simultánea en Yecla y en Jumilla sobre los temas que preocupan a esta comarca y sobre todo es un programa que lo hemos dicho a lo largo de esta charla que nace con una vocación y es sobre todo informar, que la gente conozca lo que está ocurriendo y sobre todo que podamos ponerle solución a lo más grave de los problemas que se están presentando en el altiplano. Así que muchas gracias a los tres por estar aquí. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Buenas noches.